Deuteronomio 28. Nos toca hoy ver los versículos del 20 al 60 y vamos a estudiar esta parte final del capítulo 28. Un poquito de contexto para poder aclarar qué es lo que estamos haciendo. El primer punto es que hemos visto que la santidad de Dios no se compromete. Dios es santo y espera que su pueblo sea santo. Cuando estuvimos estudiando en el capítulo 27, Dios juzga a su pueblo por pecados ocultos. No hay ningún gobierno que nos juzgue por mentir o nos lleve a un juez por mentir o nos pongan una multa como una multa de tránsito por ser adúlteros o inmorales. Pero Dios en su teocracia juzga estos pecados ocultos que hemos visto en el capítulo 27 al final. Y la idea es que Dios quiere que su pueblo viva en santidad. Pero al darnos cuenta, esto es un imposible. Ninguna persona puede cumplir la ley a la perfección, el no mentir, el no cometer actos inmorales, y más cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, el codiciar a una mujer con la mente ya es adulterar con ella, o a un hombre. Vemos que esto es una imposibilidad para nosotros. Mencionamos el pasaje de Gálatas 3, versículo 10 al 14, porque Pablo toma esto para decirnos que el pueblo mismo se maldijo al decir sí cumpliremos y no darse cuenta que no lo podía hacer. O sea, el pueblo de Israel firmó el contrato comprometiéndose en cumplir algo que no iba a poder cumplir, que es el capítulo 27 y lo que vamos a ver más adelante. Pablo toma esa idea para decir que Cristo vino a cumplir la ley y a ser por nosotros maldito. O sea que él toma como representante de Israel la maldición que cae sobre su pueblo por no cumplir en la cruz, clava esa declaración de juicio, la clava, las maldiciones, y en él entonces experimentamos el perdón y la restauración a Dios, solamente por un mediador. Si no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo, Israel estaría bajo la misma condenación de malditos. Recuerden que al final de cada declaración ellos decían amén, así es. Cuando decían maldito es el que se acueste con, amén, así es. O sea que ellos mismos estaban diciendo que si no obedecemos nos vamos al infierno todos. Y la cosa es que Dios estaba acá regulando la actitud del corazón, que era cómo pensaban los pensamientos, cosa que ninguna sociedad hace. Y era un imposible para la humanidad, pero Dios tenía un propósito en su plan. Nos enseña esto acerca de que la salvación no es por obras. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la misericordia de Dios porque no podemos cumplir. Yo he mencionado y he puesto en las notas, que no he hablado, pero las voy a tirar ahí. Muchas religiones tienen el sistema de salvación por obras. Por ejemplo, los asiáticos, ya sea sistema budista o hinduista de la India, ellos creen en el karma. Y muchas veces uno lee en el Facebook algunos postings que ponen sobre el karma, ¿no? En forma popular. Y la idea es que el ser humano tiene que trabajar para pagar deudas de acciones pasadas. Uno tiene que trabajar para pagar por las deudas pasadas. Y si uno no es bueno en esta vida, entonces en la próxima quizás regreses como cucaracha o como un perro. Vas descendiendo en la categoría de clase. Y es por eso que ellos o las personas que creen en el karma y la única manera de liberarse o de alcanzar el nirvana es siendo mejor persona, obras. Ellos no creen en ayudar a un mendigo en la calle. Usted va a India y ve millones de niños mendigando en la calle y el ayudarlos, darles de comer, eso no va con esta ideología. ¿Por qué? Porque ellos creen ese niño fue alguien en la vida pasada que se mereció nacer como un niño mendigo. Entonces yo no voy a afectar el sistema de la casta o del ciclo de la vida. Ese niño mendigo se mereció nacer así. La idea de carisma, de hospitalidad, de generosidad, todo eso viene del Dios de la Biblia, que es el que le impone a su pueblo el ser generoso, justo, equitativo, como hemos venido estudiando, que es lo que nos revela la ley. Entonces, la idea del budismo y hinduismo es salvación por obras, ser bueno.
La idea del mismo Occidente, por ejemplo, en la política, la Revolución Francesa, después el marxismo, donde viene el comunismo, el socialismo, nuevamente hay que hacer el bien para la sociedad colectivo, el bien colectivo, y es trabajar para crear este paraíso en la tierra, una utopía. El énfasis es en las obras, en lo que el ser humano puede hacer para vivir en paz. Y este mundo nos está demostrando cada vez que uno prende la televisión y ve las noticias que nosotros somos incapaces de llegar a vivir en paz o a vivir en armonía. El ser humano es incapaz porque está dentro de nosotros el querer aprovecharnos, matar, tomar ventaja cuando se puede, y si es necesario matar y no me pasa nada, lo hago por ganar algo mayor. Ese es el mundo en que vivimos. Entonces, alcanzar una revolución, una utopía centrada en el hombre, nos volvemos más salvajes que los mismos animales y la historia comprueba que tampoco funciona. Ahora con la religión musulmana, donde intentan alcanzar el estado ideal con la ley Sharia, que tratan de imponer en los países de Europa y ahora en Canadá, que quieren que en sus comunidades se impongan la ley Sharia, que es la ley según la teocracia musulmana. Y según esa ley, nuevamente es centrada en el hombre, es centrada en las obras, en el buen andar, en orar 5 veces al día, en hacer tu peregrinaje a Meca, en poder tener tu mes de Ramadán, el poder dar limosna, etcétera, centrada en el hombre. Nada con Dios alcanzándonos a través de su gracia, su amor, y nosotros no podemos hacer nada. Israel, que vivió 9 décadas de teocracia, desde que Dios saca al pueblo de Egipto, los pone en la tierra y pasa como 900 siglos, esos 9 décadas de teocracia nos presenta a nosotros una historia diferente en cómo Dios trabaja en la humanidad. Y nos presenta que el ser humano es incapaz de obedecer las mínimas leyes de justicia y equidad, las mínimas leyes de misericordia. Nosotros somos incapaces y es por eso que en la vida de Israel, por eso 9 décadas, Dios interviene a través de sus profetas, a través de su ley, para volver a traer a su pueblo arrepentimiento hacia Él. Acá en este capítulo 28 tenemos las bendiciones y maldiciones basado en este contrato, y en los versículos 20 al 68 lo que vamos a ver es una progresión gradual de decaimiento inicial que va a llevar al exilio de la tierra. Miren conmigo, porque desde el versículo 20 al 24 habla sobre la destrucción del ambiente físico. Nosotros ya leímos el pasaje, es larguito, pero si pueden leerlo ustedes en su tiempo. Del versículo 20 al 24 Dios habla que el ambiente físico va a ser destruido. O sea, Dios está a cargo de la naturaleza. Y hemos dicho que la ética del hombre o el comportamiento del hombre está relacionado a cómo la naturaleza sufre. Que Dios controla toda esta realidad. Del versículo 25 al 37 habla que Israel va a experimentar un éxodo al revés, o sea que va a ser destruida por naciones extranjeras. Los vecinos que están al lado, los extranjeros que habitan alrededor del pueblo, se van a levantar y van a subyugar a Israel, van a conquistar sus ciudades, sus villas. Esto nosotros estuvimos estudiando en Segunda de Crónicas capítulo 28, que sucedió en el caso del rey Acaz. Si ustedes leen esa historia, el rey Acaz fueron a guerra contra los filisteos, los moabitas, los arameos, y cada vez que los pueblos se levantaban para ir en guerra contra este rey pagano, que tenía la ley de Dios, pero que decidió vivir negando a Dios, Dios los entregaba a sus enemigos. Es la manera como Dios castiga y disciplina a su pueblo. Ahora, en medio de toda esta progresión de destrucción que el pueblo experimenta, destrucción en el ambiente físico, destrucción por los vecinos, miren el versículo 34, porque ahí me quiero concentrar. 28:34 de Deuteronomio. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Y la idea es que el ambiente y la situación va a ser tan caótico
que los israelitas experimentarán alteraciones psicológicas por todo lo que está pasando en el medio ambiente, y recuerden que es progresivo, por todo lo que están viviendo, es como estado de guerra. No sé si hemos pasado nosotros vivir en guerra, cuando nuestro país está convulsionado por la guerra o cuando hemos tenido que huir por cuestiones políticas, por amenazas políticas. ¿Cómo ese temor por salvar la vida, temor por la familia, temor por estaremos vivos mañana, nos caerá la bomba? ¿Cómo eso nos altera psicológicamente? A tal punto que se ha demostrado que las personas después de muchos años comienzan a experimentar estrés postraumático. Estrés postraumático. Y el estrés postraumático, relacionando a esto alteraciones psicológicas que dice el versículo 34, se experimenta cuando la persona sufre algún trauma, algún atentado contra su vida y experimenta pánico y ansiedad. Y esto se da, los estudios que se han dado y se han estudiado, se ha visto esto en veteranos de guerra o soldados que regresan de la guerra y también de mujeres que han sufrido abuso psicológico, físico, sexual de sus esposos o parejas o de sus padres. Los niños experimentan estrés postraumático. La manera como los niños y muchos adultos también se va a ver eso, sea abuso, sea situación de guerra, o sea que uno vive en países comunistas como Cuba y uno está viviendo en estado de alerta, ¿no? Van a venir, se llevarán a mi papá esta tarde, lo van a arrestar porque comimos carne. Cuando uno vive con ese estado de alerta, pensando en la vida que está en peligro, uno se le altera, psicológicamente nos alteramos. Entonces, se experimentan estas alteraciones por causa de estos traumas. Se ve en pesadillas. Cuando hablamos de niños, los niños cuentan en pesadillas o, por ejemplo, estoy hablando no casos. La maestra quizás vea a los niños que se van, divagan, entran a otro mundo. En casos de niños que han experimentado, por ejemplo, abuso sexual, los niños o las personas tienden a salirse del cuerpo para no sentir el dolor o la aflicción que el cuerpo está sufriendo, y salen de su cuerpo para no sentir, pero de ahí cuando está en la vida cotidiana uno lo ve que están perdidos, como que andan perdidos por el espacio. Y es que ese es un mecanismo de defensa para poder protegerse y se les queda. Unos dicen como maña, se les queda y hay que obviamente procesar esto y hablarlo. Esto necesita salir afuera. Alteraciones psicológicas. La misma maldad del ser humano contra otro ser humano produce alteraciones psicológicas. Y acá estamos viendo cómo el pueblo de Dios empieza desobedeciendo a Dios. En el momento que saca a Dios de su devoción y su de lealtad y fidelidad solamente a Dios, entonces Israel o el ser humano se pone como Dios. Y uno, al ponerse en el estrado o en el trono como Dios, uno comienza a definir lo que es realidad y lo que va y lo que viene. Entonces uno puede decir, bueno, a mí mi padre me maltrató, entonces eso me da derecho a mí a darle bofetadas y patadas a mis hijos. Ellos tienen que aguantárselas. A mí nadie me dio cariño, yo no sé decir te amo, te quiero. Y entonces mis hijos tampoco. Mala suerte. Así soy yo. Es cuando no sanamos las heridas, no dejamos que Dios nos perdone, nos restaure, y entonces nosotros somos los que decimos las leyes, cómo van, cómo nos relacionamos. Israel iba a experimentar todo eso. Es más, el punto de Israel iba a caer tanto en la ruina que cuando uno lee el libro de Lamentaciones, que es por el profeta Jeremías, Israel cuando experimentó que fueron llevados cautivos a Babilonia, cuando ellos fueron sitiados dentro de Jerusalén, se cerraron bajo llave, lo que se vio dentro de la ciudad fue canibalismo. Y cuenta el libro de Lamentaciones que las mismas madres comían a sus propios hijos. Ahora, uno se puede poner a pensar y uno diría, yo nunca haría eso, prefiero morir de hambre que comer la vida de mis hijos.
¿En qué mente cabe eso? Pero cuando uno examina la historia de Israel, bueno, si fueron capaces de ofrecer a sus hijos en sacrificio al dios Moloco, si fueron capaces de hacer orgías, incesto, cuando la vida experimentan la espada y la guerra, el comerse a sus hijos es normal. Es consecuencia de una sociedad ya en total ruina, donde el ser humano es el Dios y Dios ya no está ahí. Progresión gradual de la maldad. Eso es lo que la Biblia nos dice que en los últimos tiempos se vivirá. En 1 Timoteo capítulo 4, que los falsos maestros serán personas rebeldes que no aman a sus padres, que se aman a sí mismos, que aman el dinero y están describiendo gente en la iglesia. Ni siquiera está describiendo gente que no conoce a Dios. El pecado es cosa seria. Si nosotros no lidiamos con el pecado y lo cortamos de raíz confesándolo y arrepentirnos, lo que la palabra nos está diciendo es que el pecado en mí se forma como una bola de nieve. Y lo que hoy digo y permito tolerable, más tarde voy a seguir tolerando peores cosas hasta buscar mi propia ruina y la ruina de mis hijos. Eso es lo que vemos acá en Israel. Entonces, destrucción, alteraciones psicológicas. El versículo 36, ya que ellos fueron tan idólatras en adorar otros dioses, los dos tipos de dioses, si se los puedo poner en forma popular, que los israelitas adoraban era el dios fortuna y el dios destino. Miren que hoy en día en nuestra sociedad eso es común. Cuente cuántos casinos, cuánto lotería, cuánto juegue a esto el número, etcétera. En Israel ellos adoraban al dios Fortuna. En mi país, en cada tienda, la mayoría se ve el gatito con la mano así, el elefantito o el Buda con moneditas. Y no necesariamente porque creen en el budismo, sino porque eso es buena suerte. Es un tipo de dios. Y el dios del destino, el horóscopo no es malo. En cada revista, en cada periódico que uno agarre, uno va a leer un horóscopo atrás. Y uno lo ve como algo cándido, inofensivo, no hace daño. Bueno, Israel cayó en el paganismo aceptando dos tipos de dioses, la fortuna y el destino. Y dígame si nosotros no hemos pintado eso con ser tolerantes y no hace nada de daño. Total, yo sé en quién creo. Israel lo mismo. Jeremías 39, 1 a 9, Dios dice, ya que ustedes se dedicaron a servir a dioses ajenos, Dios dice, ¿no? Estoy tratando de parafrasear, yo los voy a botar de la tierra para que vayan a una nación pagana y mejor les sirvan en su casa. Ya que ustedes están dedicados a la idolatría, los voy a llevar al mismo centro de idolatría. ¿Ok? Entonces la idolatría crea mitos, pervierte lo que Dios está haciendo y quita la responsabilidad del ser humano. En el momento que uno se vuelve idólatra, le echamos la culpa a Dios. Yo no soy responsable de mis actos. Es que la mujer me provocó. Es que esto pasó. Es que el niño me sacó de quicio. Y nunca asumimos responsabilidad. Y es la persona que ha sacado a Dios de su constante presente y es uno que se ha puesto como Dios. Entonces me lavo las manos y me excuso de cualquier acto de responsabilidad. Eso lo hace un idólatra. Y es por eso que tiene que ir y clamar a dioses o a estatuas o lo que sea para que le ayude a poder sobresalir el problema. Los versículos 38 al 46 habla, número 3, la destrucción de todo esfuerzo social y económico. Miren que esto es cosa seria. Para producir una cultura que apoye la vida. Una de las características de una cultura idólatra que niega a Dios, pagana, es que la vida humana no vale. Eso mismo de lo que estamos hablando. En el momento que uno en un formulario tiene que decidir el tipo de niño que quiere adoptar, como que si fuera el tipo de café que queremos, doble azúcar, más leche, al gusto de uno, eso es decir que la vida humana viene en rangos. Unos son más valiosos, ojos azules, blanquitos, niños bebés que no todavía han experimentado el ambiente y otros son menos dignos, su vida no vale tanto. 6 años quizás con problemas, ¿no? Alcohol, síndrome del alcohol, fetal syndrome, ¿no? Alcohol fetal syndrome, que es algo común,
o cualquier tipo de problemas de aprendizaje, ese niño totalmente no lo quiero adoptar. Yo no quiero tener problemas. Yo necesito un niño que vaya con mi ambiente, con mi forma de ser, porque no quiero alterar mi vida, no quiero sacrificar mi vida por la vida de un niño. Yo creo que el niño venga a mi vida a darme a mí la felicidad. ¿Ves que hay egoísmo ahí? Cuando entendemos la realidad de Dios, no se trata de mí, se trata, Señor, ¿cómo puedo servirte a ti? ¿Cómo puedo ser de bendición a ese niño? Sea con problemas o sin problemas, tú me vas a dar la gracia y la fortaleza para poder bendecir a ese niño y servirle como mamá. Pero si yo estoy, dando el ejemplo, adoptando a mi gusto y mi preferencia, entonces es, nuevamente, yo estoy sentada en el trono. Esa es idolatría. Destrucción de todo esfuerzo social. La vida no vale. Y es por eso que vamos a Lamentaciones como ejemplo y la mamá no tiene ningún problema en comerse a sus hijos. Ahora, miren ustedes, porque en este segundo sermón de Moisés, estoy en los versículos 46 en adelante, si la vida humana no vale, ¿qué es lo que vale en esta sociedad pagana? Y miren esto es muy interesante. Lo que toma lugar importante en esta sociedad viene a ser la naturaleza. La naturaleza o el mundo natural es todo lo que hay y cualquier logro o esfuerzo humano que uno pueda obtener. Porque no hay más allá, no hay vida después de la muerte, acá se acaba la vida. Entonces tenemos que nosotros guardar la madre naturaleza, conservar la madre naturaleza, casi como rendirle culto a la madre naturaleza. Los valores se reinvierten. Por un lado tenemos niños que pueden ser abortados, ya que por un ultrasonido uno puede saber si viene con defecto o no viene con defecto. Uno puede decir no me conviene, lo aborto. Y por el otro lado me ponen una gran multa si decido cazar un águila. ¿Cuál vida vale más y quién decide? Bueno, en la sociedad donde el hombre es el centro, el hombre pone sus valores. Y en esta sociedad como en Israel, Dios les está diciendo, en el momento que ustedes me nieguen, ustedes van a valorar más lo natural, la creación, que la propia vida humana. Ese se reinvierte el valor de las cosas. Y delante de Dios, una vida humana, sea con discapacidad, sea con cualquier síndrome, vale más que el mejor león hermoso que está en extinción. Pero según este mundo no. Israel iba a experimentar la maldición porque ellos iban a darle más valor a la naturaleza que a la misma vida humana. Versículo 49 al 57. La progresión sigue de la ruina, de la destrucción, de experimentar la maldición, y dice que van a experimentar destrucción porque van a venir ejércitos y los van a dominar y los van a llevar a exilio. Ahora, nosotros, quiero aplicarlo esto también en el ambiente emocional, nosotros no estamos en guerra hasta ahora, Canadá. Canadá es un país que pertenece a la UNICEF después de la Segunda Guerra Mundial y no portamos armas. Tenemos la banderita blanca, somos neutrales, aunque podemos prestar armamento y soldados a nuestros aliados, ¿no? Cuando un país vive en estado de guerra, cuando una comunidad y sociedad vive en estado de guerra, ya hemos dicho que hay alteraciones psicológicas. Todo cambia. Ahora, me pongo a pensar en nuestros hermanos en Venezuela, que no están directamente en guerra con alguien, un país, un enemigo, pero el mismo gobierno es el que le está haciendo, por decirlo así, la guerra. ¿Han escuchado los testimonios de lo que eso produce en la gente? No solamente porque no tienen comida y bebida. Lo que yo escucho es, la vida no vale nada. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está un testimonio de una mamá? Ustedes vieron la mamá que trató de parar el tanque que salió en las páginas de internet, se puso la bandera y hizo así, se arrodilló tratando de parar el tanque de guerra que venía contra los mismos civiles, ni para decir que estaban contra los mismos civiles. El testimonio que se da es, ahora entiendo lo malo que puede ser el hombre.
Es que esa es una sociedad. Cuando se saca a Dios, nosotros vamos a guerra uno con otros. Y eso es exactamente lo que se experimenta en el ambiente microscópico, en la familia. En el momento que en el hogar los padres sacan a Dios de la familia o los hijos, va a haber convulsiones, pleitos, disensiones, yo quiero lo mío, yo me merezco esto, tú no eres nadie para decirme, yo acá te alimento, cállate, puntos suspensivos, falta de respeto, total sentido de que conocí a una familia, un hijo que veía a su madre postrada de dolor de la ciática en el piso, ¿okay? Y el hijo le pasaba por el lado, sin ni siquiera preguntarle, mamá, ¿necesitas un vaso de agua o que te traiga algo de comer? Porque ese hijo se acostumbró, ya un hombre, ni para decir un bebito, un niño, porque ese hijo se acostumbró a que la mamá le traiga todo a él. Entonces, él ver a la mamá enferma, postrada en el piso, indiferencia. Y hoy en día yo veo en las escuelas indiferencia de los padres hacia los hijos, en el sentido que le dan de todo, pero no hay afecto, no hay consecuencias, no hay atención. Es más, si ustedes van a la escuela de sus hijos, pocos niños abrazan y besan a sus padres. Y uno puede decir, bueno, eso es cultural, pero todos los días no hay niños chiquitos, ni siquiera secundaria, para decir, no, es que están en la edad que no les gusta que los toquen. No solamente eso, pero padres trabajando 10 horas, 20 horas, niños criándose solos, que cuando los padres necesitan a los hijos es como que un mueble más, pasan por delante. Total decaimiento moral en ser responsable hacia otros. No hay eso de mi madre me necesita, mamá, ¿en qué te puedo atender? Voy a cancelar mi práctica de fútbol, de básquetbol, porque tú me necesitas. No hay nada de eso. Es necesito plata o préstame el carro. Decaimiento en la moralidad. Ahora, todo esto es un revierte en la existencia humana. El propósito nuestro que Dios nos ha dado a través de la palabra es revertido. La vida humana no vale, la vida humana no tiene propósito. O sea que vivo para complacerme, para ganar, para salir adelante, sin importar quién esté en el camino. Pisotea a quien pisotee. Entonces imagínense ese niño que ha crecido con sentido de merecimiento, teniéndolo como jefe. ¿Cómo cree que va a tratar a sus empleados? Ayer vi la película de los 33 mineros en Chile. Se llama The 33, los 33. Antonio Banderas es el actor principal. Está en Netflix. Muy buena película, muy buena película. Ok. Y en esa película nos muestra, caracteriza, uno puede disertar en muchas cosas, pero lo que quiero decir es cómo los dueños de la mina sabían el problema que venía la mina con la falta de infraestructura para poder tener trabajadores dentro. No había seguridad, las escaleras estaban oxidadas, no había suficiente comida para todos, etc. Todo esto se enteran cuando ellos quedan atrapados abajo. Y después, cuando sucede el derrumbe, se querían lavar las manos y ya murieron, son tumbas. Y vino a ser, es que no hay nada que se pueda hacer, porque cuesta. El dinero cuesta, las 33 vidas que están abajo no valen nada. Gente pobre, gente con familias de bajos recursos, un extranjero, etc. Bueno, cuando sacan todo esto al medio, a los medios, viene Don Francisco y todo eso, ahí comienzan a actuar. ¿Que ahora sí la vida vale? No, por el qué dirán. Porque no queremos que nuestro país sea visto como un país que abandonó a los mineros. Ven cómo el hombre y nosotros trabajamos basados en el qué dirán, en la apariencia, en la conveniencia. Bueno, acá Dios le está juzgando a su pueblo que ellos no deben de ser así, porque si ellos viven así, Dios los va a castigar. Y eso es el concepto de justicia divina. Versículo 58 hacia el final. El estado final de Israel bajo la disciplina de Dios es: decidan, ¿van a obedecer a Dios, Dios-céntrica, o van a abandonar a Dios y su palabra? Porque esto traerá consecuencias de regresión al paganismo. Hemos visto causas secundarias
enfermedades relacionadas al estrés. Hay una lista ahí, el enloquecimiento, la desnutrición. Dios mismo habla que Él tiene control sobre el virus y las bacterias. Y si el pueblo los abandona, Dios le mandará bacterias y virus. Pero esto es progresivo, ¿no? Porque si experimentan hambruna y pestes, las bacterias y los virus se aumentan. Esto es progresivo. No hay descanso, versículos 65 y 67, pero desesperación del alma. Permítanme leerles. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. El sentido de descanso es algo interno. ¿Okay? El descanso no significa que hoy dormí 15 horas. Porque podemos dormir 20 horas y no tener descanso. Porque nuestra alma y nuestra mente está perturbada. Y hay gente que no puede dormir bien, no tiene un buen descanso, no tiene que ver con las horas del sueño, porque vive en perturbación de sus actos, de sus consecuencias, sus decisiones. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso. Dios mismo traerá un corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Esa tristeza de alma podríamos decir que equivale a depresión. No hay descanso, vivo agitado, experimento ansiedad, consecuencia depresión. Es una progresión de nuestras emociones van decayendo. Y acá que tenemos que preguntarnos, si yo estoy experimentando alteraciones emocionales, hay dos razones. O alguien ha pecado contra mí, causándome daño, maltratos, abusos, situación de guerra, o yo he pecado contra alguien y la consecuencia de eso es que Dios dice que mi alma no vive en paz. Que la persona que es mala, aunque trata de negar su maldad y de vivir negando y aparentemente a nosotros ese no tiene conciencia, ¿qué le pasa? Esa persona no vive tranquila, vive afanada, preocupada. Aunque nosotros lo veamos en Mercedes, una vida rica, comiendo en restaurantes, ¿cómo no tiene conciencia este hombre después de haber hecho esto? Dios dice que él no tendrá descanso. No tendrá descanso. Y es por eso que las personas o se automedican, o se vuelven alcohólicas, o comienzan a abusar sustancias o drogas, porque necesitan tranquilizar el alma. Y por lo menos el alcohol los embrutece y les trae algo de tranquilidad por un par de horas. Pero después viene la adicción, la resaca, dolores de cabeza peores. Entonces, cuando usted ve a una persona adicta a algo, es que esa persona está tratando de calmar esa intranquilidad del alma. Y acá la palabra del Señor nos dice que la única manera de tranquilizar nuestro estado emocional, nuestra angustia, es yendo a Dios, regresando a Dios. Porque si negamos y pretendemos que todo está bien o tratamos de automedicarnos, peor nos será, peor nos pasará a nosotros. Ya estoy terminando. No tendrás seguridad de tu vida. Si hemos vivido mirando detrás de nuestros hombros, no hay seguridad, el sentido de que algo me va a pasar. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Contamos los días que ya pasen. No disfrutamos los días. Y por la tarde, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado. Es otra palabra, corazón amedrentado. ¿Okay? Corazón temeroso, corazón amedrentado por lo que verán tus ojos, consecuencias de las decisiones, de nuestras decisiones o consecuencias del mal de otros que han hecho contra nosotros. Y Jehová te hará volver a Egipto. Miren acá, se regresa. Dios los sacó de Egipto, los liberó, ahora regresarán. Recuerden, la condición de Egipto era condición de esclavitud. Y Dios les está diciendo, regresarán a vivir como esclavos. No literalmente, bueno, Israel fue literalmente a Babilonia como exiliados, cautivos, pero emocionalmente vivirán esclavizados a algo, no experimentarán libertad en su forma de vivir. Por el camino al cual te ha dicho, nunca más volverás, que es para Egipto,
Allí seréis vendidos a vuestros hermanos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. O sea, serán vendidos por, ni como esclavos valerán, ni 2 pesos. Lo lamentable del Estado de Israel. Consecuencias del pecado progresivamente al no cumplir la ley de Dios. Entonces hemos visto que las consecuencias alcanzan el ambiente físico, la naturaleza, el estado de paz o de alianza con los vecinos o países alrededor, eso será quebrantado y entrarán en estado de guerra. Pestes, bacterias, la tierra misma los vomitará, sus campos no producirán escasez, hambruna, la pobreza incrementa, alteraciones psicológicas, corazón pesadumbrado, alteraciones emocionales, locura. Acá con esto Israel debería de entender, no nos conviene desobedecer a Dios. Porque si obedecemos experimentamos bendiciones y abundancia y Dios de nuestra parte luchando y peleando por nosotros y entregando a nuestros enemigos. Pero si desobedecemos, miren la lista tan larga y detallada. Acá Israel se va contra una pared y debe de tener conciencia de no nos conviene ser desobedientes a Dios. Necesitamos de la gracia y misericordia de Dios para que constantemente nos esté perdonando. La conclusión es el versículo 69 con el versículo 1 que se ata, versículo 1 del capítulo 29. ¿Okay? Y esto lo vamos a ver la próxima semana cuando entremos al capítulo 29. Pero capítulo 28, 69 con capítulo 21, 1 en la Biblia hebrea es un solo versículo. ¿Okay? Es un solo versículo. Dios es claro. Él esperó santidad de su pueblo, Él espera santidad de su iglesia. La próxima semana quiero hacer un paréntesis para responder que cómo se aplica esto al creyente. Porque nosotros no somos Israel, nosotros no estamos bajo la maldición, pero cómo se aplica al creyente. Y para eso necesito explicarle el libro de Gálatas. Y necesito un día más. Entonces lo voy a dejar ahí para que la próxima semana respondamos cómo esto se aplica a nosotros. Voy a parar ahí entonces.